En este video, veremos un ejemplo de por qué cuando se nos pide redondear, debemos usar valores exactos para realizar los cálculos y luego redondear al final. Si redondeamos demasiado temprano, nuestra respuesta tendrá mucho más de un error. Veamos nuestro ejemplo. Un anuncio en línea dice que un patio de 12 pies por 24 pies costaría $1,850 para ser instalado profesionalmente. Si la tasa de instalación se basa en pies cuadrados o área, ¿cuál sería su costo para un patio de 20 pies por 35 pies? Y nos dicen que redondeemos al dólar más cercano. Debido a que el costo se basa en los pies cuadrados o el área, comencemos por determinar el área de los dos patios. Un patio de 12 pies por 24 pies, que llamaremos a sub 1, es igual a 12 pies por 24 pies, lo que equivale a 288 pies cuadrados. Y sabemos que el costo de este patio sería de $1,850. El segundo patio tiene dimensiones de 20 pies por 35 pies, y por lo tanto el área, que llamaremos a sub 2, es igual a 20 pies por 35 pies, lo que equivale a 700 pies cuadrados. Y el costo de este patio, C sub 2, es desconocido. Y ahora hablemos de la tasa. La tarifa dada es de $1,850 por el área del patio de 12 pies por 24 pies, y por lo tanto, la tarifa puede expresarse como $1,850 por 288 pies cuadrados. Y deberíamos usar esta tasa exacta para predecir el costo del segundo patio. Pero un error común es encontrar la tasa unitaria, redondear y luego realizar más cálculos. Para obtener la tasa redondeada de $6 por pie cuadrado, tomaríamos $1,850 y dividir por 288 pies cuadrados. Que el dólar más cercano nos da $6 por un pie cuadrado o solo $6 por pie cuadrado. Y de nuevo, no queremos hacer esto. A pesar de que dice redondear al dólar más cercano, no queremos redondear al dólar más cercano hasta el final, y veamos por qué. Para encontrar el costo del segundo patio, comenzamos con el área del segundo patio y luego lo multiplicamos por la tasa. La tarifa exacta es de $1,850 por 288 pies cuadrados. Usando la tasa exacta, observe cómo las unidades de pies cuadrados se simplifican, dejándonos con un producto de 700. Multiplicado por 1,850, dividido por 288. Y observe cómo las unidades son ahora dólares. Y ahora vamos a la calculadora. En el numerador, tenemos 700 veces 1,850. Cerrar paréntesis. Y luego dividido por 288. Ahora que hemos realizado el cálculo con la tasa exacta, ahora redondearemos al dólar más cercano. Debido a que tenemos un valor de 5 en las décimas, redondeamos 4,497 a dólar. Veamos cuán diferente sería el costo si hubiéramos usado la tasa redondeada de $6 por pie cuadrado. Una vez más, comenzamos con el área de 700 pies cuadrados. Y multiplique por la tasa redondeada de $6. Por un pie cuadrado. Nuevamente, las unidades de pies cuadrados se simplifican, dejándonos con dólares. Pero ahora, utilizando la tasa redondeada, observe cómo el producto es 700 veces 6, todo en uno. Y de nuevo, las unidades son dólares. Esto es solo 700 veces 6, que es de $4,200. Observe cómo hay una gran diferencia en la predicción si usamos la tasa exacta en comparación con la tasa redondeada. Entonces, una vez más, deberíamos usar la tasa exacta y luego redondear al final, lo que nos da una estimación de $4,497. Y nuevamente, no queremos usar la estimación de $4,200 porque esta estimación tiene demasiado error. Espero que hayas encontrado esto útil.